Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, en este Día de las Madres vamos a estar leyendo cómo unas mujeres impactaron tantos a sus hijos que Dios pudo usar a estos niños por la dedicación de sus madres. Pablo escribiendo a Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, cuando le dijo: Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, y de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Timoteo fue un ayudante de Pablo. Timoteo fue un joven que Pablo pudo utilizarlo en el ministerio para llevar el evangelio, hermanos, extenderlo, como misioneros, que ellos anduvieron por muchas partes en la parte de Asia Menor, predicando. Pero Timoteo fue un joven diferente a los demás porque cuando Pablo se encontró con Timoteo, Timoteo ya sabía de las cosas de Dios por unas mujeres que lo habían instruido. Una de ellas era Loida, su abuela, y su madre Eunice. Y cuando Pablo lo encontró, pues este joven ya tenía conocimiento de las cosas de Dios. Entonces Pablo lo pudo tomar y utilizarlo en el ministerio. Lo agarró de compañero y los dos anduvieron predicando el evangelio. Entonces vemos cómo este joven fue impactado por las vidas de estas mujeres. ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue lo que ellas compartieron con él? Pues compartieron con él la palabra de Dios. Y ellas vivían también para el Señor. Y así que las vidas de ellas, las instrucciones de ellas, prepararon a este joven para ser un buen misionero, compañero del apóstol Pablo. Y uno de los grandes misioneros que ha habido, pues ha sido el apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo tuvo buenos ayudantes. Uno de ellos fue Timoteo. Timoteo se le dio el cargo que estableciera iglesias, que pusiera diáconos, ancianos, maestros, pastores en las iglesias. ¿Por qué se le dio a Timoteo este cargo? Porque Timoteo era un joven preparado. Era un joven que tenía conocimiento de las cosas de Dios y que Pablo lo podía usar. ¿Por qué? Porque su abuela y su madre lo prepararon en las cosas de Dios. Así que vemos la importancia de las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas en las vidas de los niños. Es importante acordarnos que las madres impactan grandemente las vidas de sus hijos. Y qué más bonito es que los impacten con la palabra de Dios, trayéndolos a la iglesia. Yo sé que a veces los muchachos prefieren quedarse en la casa haciendo otras cosas, pero lo mejor que usted puede hacer por su familia es traerlos a la casa de Dios para que escuchen. Porque una vez que ya escuchen, Dios empieza a tratar con ellos. La palabra de Dios, hermanos, es imposible que se olvide. Una vez que uno la escucha, sabes la verdad. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad te librará. Te va a librar de la mentira, de la falsedad, y te va a poner en el camino correcto si la aceptas, si la aplicas a tu vida. Otra mujer que impactó la vida de su hijo fue
una mujer que se llamaba Ana. Ana era una mujer estéril y ella fue al templo, a la casa de Dios, a orar, pidiéndole al Señor un hijo. Y esta historia se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 1. Dice la Biblia que fue a la casa de Dios y empezó a orar. Y oró con todo su corazón. Y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Te lo voy a dar, Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando ella pidió esto, estaba ahí un sacerdote viéndola, pero ella oraba en silencio. Dice la Biblia, nomás se movían sus labios. Y el sacerdote pensaba que estaba ebria y fue y le dijo, ¿por qué estás así? Dijo, en ese estado. Y él dijo, no, yo no estoy ebria, es que yo soy una mujer con gran amargura de alma. Yo estoy orando y estoy pidiendo al Señor una petición. Y el sacerdote dijo, Dios te la va a conceder. Vete a tu casa en paz. Y el Señor hizo la obra en esta mujer. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, y levantándose de mañana, y se adoraron delante de Jehová, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella, del voto que ella hizo. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo puso por su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Vio como así, aquí el Señor le contestó a Ana su petición. Ella era estéril, no tenía hijos, pero cuando ella oró, el Señor la escuchó. Y si después subió el varón Acán con su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, o sea, cada año ellos iban al templo a hacer sus sacrificios, pero Ana no subió. Y le dijo a su marido que no iba a subir. Le dijo, no subiré hasta que el niño sea destatado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede ahí para siempre. Y Elcana dijo, y Elcán su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de aceite, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, mi Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y ahí tenía el niño. Dijo, ¿te acuerdas de mí? Cuando yo estaba aquí en el templo orando por un niño que no tenía familia, el Señor me lo concedió y míralo, aquí está. ¿Qué milagro tan grande es ese? Que diga, mira, aquí está mi milagro. ¿Te acuerdas el milagro que estaba orando por él? Bueno, aquí está. Y ahí estaba el niño. Dijo, ¿y también te acuerdas que yo estaba en desesperación y estaba afligida? Bueno, ya no estoy así. Dice, este es el niño que yo le pedí al Señor. Dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Dijo, yo lo pedí al Señor. Dice, pero yo lo voy a dedicar a este niño y lo voy a dejar aquí en el templo para que sirva al Señor. Eso no quiere decir que ella se descuidó de él y nomás lo abandonó. No, porque la Biblia menciona que Ana iba cada año y le llevaba su ropita. En 1 Samuel, capítulo 2, dice la Biblia, y el joven Samuel administraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Entonces vemos que Ana estaba al tanto de él. Pero ella sí lo dedicó completamente al Señor, no sabiendo ella
cómo Dios iba a usar a este niño, cómo este niño iba a ser el primer profeta, amén, que se iba a mencionar en el libro de los profetas, Samuel. Usted no sabe a quién tiene a su lado, qué niño, qué va a ser su niño cuando esté grande. Pero yo le garantizo que si lo pone en las manos del Señor, ese niño Dios lo va a usar grandemente. Esa hija Dios lo va a usar grandemente. Ese nieto Dios lo va a usar grandemente. ¿Por qué? Porque usted está confiando en el Señor, que el Señor los va a cuidar. Porque si el Señor no los cuida, si el Señor no los guarda, van a tener una vida muy difícil por delante. Pero si los ponemos en las manos del Señor, ¿sabe qué? Van a tener éxito. Tenemos dos ejemplos aquí, a Timoteo y ahora tenemos a Samuel. Niños que fueron impactados por las vidas de sus madres. Mujeres que estaban dispuestas a confiar en el Señor, a decir, Señor, aquí está mi hijo, lo pongo en tus manos, que tú te encargues de ellos. ¿Qué tantas madres hacen eso hoy en día? Que dicen, Señor, aquí está mi familia, la pongo en tus manos. Aquí está mi hijo, aquí está mi hija, Señor, la pongo en tus manos. Que hagas con ellos lo que tengas que hacer, pero úsalos, guárdalos, cuídalos. Eso debe de ser, aleluya, la oración de cada madre. Que el Señor cuide de ellos y que usted los ponga en las manos del Señor. Tantas vidas destrozadas, tantos jovencitos, jovencitas, sus vidas destruidas. Y todo porque no estuvieron en las manos del Señor. Todo eso se podía haber prevenido si se hubieran puesto en las manos del Señor. Vemos aquí la vida de Samuel, que Samuel era un joven que creció en la casa de Dios. Y qué bonito es ver los jóvenes que están en la casa de Dios, que de niños estuvieron en la iglesia y ahora jóvenes y ahora padres, y todavía en la casa de Dios, y otros ya ancianos y todavía en la casa de Dios. De eso se trata, que nos quedemos firmes en las cosas de Dios, porque vale la pena servir al Señor. Tantas vidas destrozadas allá en el mundo, tantas vidas destruidas, tantas vidas, hermanas, que han fracasado matrimonios y todo porque se olvidaron de las cosas de Dios. Pensaron que no lo necesitaban, pensaron que el mundo les ofrecía lo mejor, y qué mentira fue esa. Y lamentablemente muchas cosas ya no se pueden arreglar, es muy tarde. Por eso dice la Biblia, instruyanos a los niños cuando están pequeños, el camino del Señor, para cuando estén grandes no se aparten de las cosas de Dios. Porque, hermano, el mundo es malo. El mundo destruye familias, hogares, jóvenes, vidas. Tantos jóvenes en adicción a la droga, tantas niñas usándolas de prostitutas, y jóvenes también. Y las vidas destrozadas y vidas terribles. Y todo porque no quisieron tener al Señor en sus vidas. O sea, hay una diferencia cuando uno sirve al Señor y cuando uno no sirve al Señor. Y quiero que sepa que si nosotros no instruimos a los niños en el camino del Señor, sus vidas van a ser destruidas. Así como muchas vidas han sido destruidas porque no quisieron nada que ver con las cosas de Dios. Pensaron que el placer les ofrecía algo mejor, que estar con los amigos era lo máximo. ¿Y qué mentira es esa? Ahora vemos la diferencia aquí en la Biblia. Mujeres poniendo a sus hijos en las manos del Señor. Y por eso ahora tenemos los libros de 1 y 2 de Samuel. Por una mujer llamada Ana, que dijo, Señor, yo voy a dedicar a este niño
para tu honra y tu gloria. Que tú lo uses. Y el Señor lo usó. Este joven Samuel, dice la palabra del Señor, ungió al primer rey de Israel, al rey Saúl. Y luego ungió al rey David. Y todo por una oración de una madre. Fíjese, ahora estaban impactando, esta mujer impactó a una nación con su oración. Cuando ella dijo, lo voy a dedicar al Señor. No sabemos, hermanos, el impacto que estamos haciendo cuando dedicamos nuestra familia al Señor. Madres no saben el impacto que hacen cuando usted dedica a su familia, a su hogar, a las cosas de Dios. No nomás va a impactar su familia, su vida, pero va a impactar a la gente alrededor de usted. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor, hermanos, no pueden detenerse en una cosa, se desparraman, así como el Evangelio. El Evangelio no nomás se queda en un lugar, se desparrama por todos los lugares. Así es el poder de Dios. Y así es cuando una persona hace la decisión de confiar en el Señor, va a impactar a muchos. Va a impactar a tus hijos, vas a impactar a tus nietos, vas a impactar a tus bisnietos. Todos se conecta. Y todo por las decisiones que uno hace de que servemos al Señor. Muy bien, dice la Biblia aquí que el joven Samuel estaba en la presencia del Señor. Muchas madres tienen sus hijos o tenían sus hijos en el tiempo de Ana, lejos del Señor. Pero Ana tenía su hijo en la casa de Dios. ¿Dónde quiere tener sus hijos usted? ¿En la casa de Dios o en otro lugar? 1 Samuel capítulo 3 dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vemos cómo este niño tenía una relación íntima con el Señor, cómo el Señor hablaba con él y le revelaba cosas y le decía cosas, porque era dedicado al Señor. Samuel buscaba de Dios. Y el Señor habló a Samuel y Samuel estaba ahí listo para escuchar el llamado del Señor. Es algo que nosotros tenemos que acordarnos de que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Así como nos habla a nosotros adultos, les habla también a los niños. Hay muchos niños que se han entregado al Señor porque han escuchado la voz de Dios. Que el Señor les ha hablado a sus vidas desde niños. Ellos pueden entender la voz de Dios. No tienen que ser adultos para saber de las cosas de Dios. Aquí vemos que este niño Dios lo estaba usando grandemente. Muchas veces decimos, es que son niños, ellos no saben. Ellos sí saben. Por eso dice la Biblia que tienes que ser un niño para ir al cielo. Tienes que recibir el reino de los cielos. Tienes que recibir el evangelio como un niño para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo que sí? Un niño, lo que tú le dices, lo que tú le enseñas, él acepta. Confía en ti, confía en mamá y papá. Es como nosotros cuando estábamos creciendo, que eran los niños. Cuando mamá y papá nos decían algo, ¿les creíamos? Cuando mamá nos decía algo, ¿le creías? Le decías, no, me está echando mentiras. No. Por lo regular, lo que mamá me decía, yo le creía. Que me estuviera echando mentiras era otra cosa, pero yo lo creía lo que me estaba diciendo. Porque era mamá. ¿Quién iba a pensar que mi mamá me iba a engañar? No. Si hay alguien que confiamos, esos son nuestros padres.
Entonces, cuando mamá y papá nos decían algo, pues lo criamos. No había cuestión, no había por qué. No. Cuando eran los niños que estábamos creciendo y les preguntábamos cosas, ellos nos decían. Yo me acuerdo cuando yo era niño y no me acuerdo qué este, eh, tan pequeño estaba, pero yo me acuerdo que mi mamá una vez me estaba peinando. Y yo creo que las veces que me llevaba a la iglesia, por eso resultó esta pregunta. Cuando le pregunté, le dije, mamá, yo estaba niño, dije, ¿dónde está Dios? Y todavía me acuerdo de esa pregunta que le pregunté y ella era nueva también a las cosas del Señor. Y me acuerdo que me dijo, pues dicen que está sentado arriba en el cielo. Y yo me puse a pensar, ¿cómo está sentado arriba? Está en una silla arriba en el mundo. Eso fue lo que yo empecé a pensar, porque eso fue lo que ella me dijo, que estaba sentado. Y así se me quedó. ¿Verdad? Y ya de grande me puse a pensar, dije, y desde niño yo preguntaba, ¿dónde está Dios? Y todo porque me llevaban a la iglesia. Yo quería saber, ¿dónde está? Desde niño yo sabía algo, que ¿dónde está Dios? Yo quiero saber de Él. Me hablan de Él, lo escucho de Él. ¿Dónde está? Es decir, que no podemos nosotros limitar el conocimiento de los niños, porque si hay un deseo de ellos de saber, ellos quieren saber, es que Dios está tratando con ellos. Y es importante que nosotros, los padres, especialmente las madres, le inculquen a los niños los valores de la vida cristiana, o las cosas del Señor, para que ellos también crezcan un día. Porque especialmente los jóvenes, ahorita todo lo que piensan es tener un buen tiempo y ir aquí y ir allá, pero no saben que un día van a tener familia. ¿Qué impacto va a haber con ese niño? Ahorita sí quieren hacer todo, pero van a tener familia un día. Y este niño, ¿qué es lo que vas a instruirle? ¿Qué le vas a decir? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Salmos 99, versículo 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Invocaban a Jehová y él le respondía. En columnas de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios poderoso. Entonces vemos que Samuel es contado aquí entre los profetas y el salmista dice que Samuel era que estaba entre o con Moisés y Aarón entre sus sacerdotes que invocaban el nombre del Señor. Y claro que el Señor se le aparecía a Samuel y hablaba con él. Una historia muy conocida que de que el Señor hablaba con Samuel era cuando Samuel estaba viviendo en el templo, que viene el Señor y le habla y le dice Samuel. Y Samuel pensaba que era el profeta, más bien el sacerdote Elí, que le hablaba, y se levantó de su recámara y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿me has hablado? Y Elí le dijo, no, yo no te he hablado, ve y acuéstate. Y fue y se acostó, y luego la segunda vez vino la voz de nuevo y le dijo Samuel. Y Samuel se levantó de su cama y fue delante de Elí y le dijo, ¿me has hablado? Aquí estoy. Y Elí le dijo, no, hijo, yo no te hablé, ve y acuéstate. Por tercera vez vino la voz que le dijo Samuel. Y Samuel va y se levanta de nuevo, va Elí y le dice, aquí estoy, me has hablado. Y luego dice la Biblia, entonces Elí entendió que Dios le estaba hablando al joven Samuel. Dijo, mira, yo no te hablé, pero vas a hacer esto, ve y acuéstate.
Y cuando oigas la voz otra vez que te habla, te vas a decir, he aquí, Señor, aquí estoy, habla, tu siervo te escucha. Y cuando él dijo eso, cuando vino la voz de nuevo, eso fue exactamente lo que dijo Samuel. Llamando pues la voz a Samuel, Samuel, eso fue lo que dijo cuando Elí le dijo, es lo que vas a hacer. Y el Señor desde ahí empezó a hablar con Samuel. Dice sí, y volvió Jehová y se paró y llamó como otras veces Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Te escucho, Señor. Samuel tuvo tremendas experiencias con el Señor. Habló con él, vivió en el templo. Dios lo usó grandemente, ungió a los reyes de Israel. Pero todo esto se llevó a cabo por una oración, por una petición de una mujer que dijo, Señor, si tú me bendices con un hijo, yo lo prometo que lo voy a dedicar a ti para que él te sirva. Y cuando el niño nació, ella lo dedicó al Señor para que él le sirviera al Señor. Gracias a Dios por madres que están dispuestas a entregar sus familias en las manos del Señor. Y decir, Señor, te pongo mi familia en tus manos. Te pongo mi hija, te pongo mi hijo, te pongo mi nieto en tus manos para que tú los guardes, los cuides y los protejas. Esta debe de ser la oración de las madres. Señor, ayúdame a ser una madre ejemplar. Ayúdame a hacer todo lo posible por instruirlos en tu camino. Ayúdame a hacer lo necesario, Señor, porque no quiero que mi hijo o mi hija se pierda. Quizás a ti te está yendo bien o todo le está yendo bien, pero ¿qué tu familia? ¿Qué tus niños? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Sabe que hay muchos jovencitos que están desesperados de irse de la casa para vivir una vida pecaminosa? Y están desesperados de irse para que no se les diga nada. No para servir al Señor, no para estar en las cosas de Dios, sino para andar en las cosas del mundo. No sabiendo que lo que les espera, una vida de dolor, de angustia, de fracaso, porque dejan todo atrás hasta las cosas de Dios y van y se entregan al placer y al vicio. Así como el hijo pródigo que estaba desesperado de irse de la casa de su padre para disfrutar los placeres del mundo. Bueno, sabemos cómo terminó esa historia. Cómo el enemigo vino y lo destruyó, lo dejó sin nada. Pero gracias a Dios que este joven se acordó de la casa de papá, se arrepintió de su pecado y fue y se reconcilió con su padre. Y dice la Biblia, y volviendo en sí, se acordó de todo lo bueno que había en casa de papá, en casa de mamá. Dijo, tantos jornaleros que tiene mi padre y comen de lo mejor. Y yo aquí con estos marranos, con estos cerdos, muriéndome de hambre. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra. El placer se miraba muy bonito. Mientras tenía dinero, tenía amigos, mientras tenía las finanzas, todo iba bien. Pero una vez que se le acabaron, se quedó sin amigos, se quedó sin comida, se quedó sin nada.
Y es lo que el mundo hace, destruye las vidas, los deja sin nada. Los deja humillados, avergonzados, porque es lo que hace el enemigo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.